Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor, recíbelo, Honrando al Señor Jesús, oh Dios, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que, alegremente y con gratitud, nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Hermanos y hermanas de nuestra amada Iglesia Cristiana Discipular, con mucha gratitud al Señor
comparto con ustedes en esta ocasión un consejo fundado en la palabra del Señor, que oramos sea de edificación para su vida hoy. Oremos en primer lugar para pedir y recibir la dirección de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Señor, Padre bendito, en este día nosotros nos presentamos ante ti, Señor, para darte gracias, Señor, por esta nueva enseñanza que tú has permitido que nosotros estudiemos y la podamos poner en práctica. Señor, te agradecemos por todo lo que hemos aprendido de tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que toda la palabra pueda llegar a cada persona que la necesite. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta oportunidad compartiré el consejo bíblico que el apóstol Pablo dio a su discípulo Timoteo, centrado principalmente en el llamado a ser sobrio en todo. Ser sobrio en todo. Acompáñenme, hermanos, hermanas, en la lectura que encontramos en la carta 2 a Timoteo, en el capítulo 4, de los versículos del 2 al 5, que dicen así: Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En esta última carta del apóstol Pablo, continúa dando sus instrucciones a Timoteo, y sus últimas palabras fueron llenas de un aliento firme y sólido en la sana doctrina, ya que veía venir la apostasía en continuo crecimiento desde ese tiempo sobre la iglesia y la manifestación de falsos maestros con falsas enseñanzas apartadas de los principios enseñados por los profetas y por el Señor Jesús. Seguramente en ese momento Pablo sabía que el Señor ya lo estaba llamando para partir a la ciudad celestial. Sabemos que Timoteo fue un colaborador, hijo amado, amigo cercano y fiel de Pablo, de una fe auténtica, obediente, de servicio humilde, ejemplo del amor de Jesús. De las cartas de Pablo nosotros podemos deducir que Pablo tenía un gran número de colaboradores, pero conocía que Timoteo era diferente, que era confiable y que era fiel. Así encontramos que lo expresa en Filipenses capítulo 2,
en los versículos 20 y 21. Vamos a la palabra del Señor. Porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Veamos entonces, hermanos, en qué consisten estas instrucciones dadas y qué podemos aprender como iglesia sobre estos puntos. En el versículo 1 dice la palabra del Señor: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí Pablo comienza con un encargo a Timoteo. Lo último que le encarga en una solicitud muy solemne, muy responsable y seria, porque están delante de Dios y del Señor Jesucristo, testigos a quienes tú sirves, el que resucitó y juzgará a los vivos y a los muertos, el Señor Jesucristo. Pablo dice a Timoteo que todos un día estaremos frente al Señor y daremos cuenta, bien para recompensa o pérdida de recompensa. Pero la opinión más importante que debe esperar es la del Señor. Pero este encargo no solo es, hermanos, para Timoteo, sino también para toda la iglesia, para que reconozcamos en todo lo que somos y hacemos, que estaremos delante de la presencia de Dios, y ese será el tiempo de la verdad para todos. Hermanos, debemos aprovechar cualquier oportunidad para servir al Señor, ya que Él puede venir y que nos encuentre en sus labores. Las oportunidades se acaban. Evaluemos cómo vivimos, si para el Señor o para nosotros mismos, si en la carne, si con nuestras fuerzas, en quién invertimos nuestro tiempo. Debemos estar preparados para dar cuenta de nuestra vida. También Pablo nos recuerda que un día el Señor vendrá a juzgar a sus servidores. Verá si hemos dado lo mejor para el Señor en nuestro servicio en iglesia, no siendo aprobados por las personas, sino procurando que sea agradable el servicio al Señor, porque Él es quien nos juzgará. Sea que vivamos o muramos, estaremos frente al Señor. Un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta del encargo que Él nos hizo. En el versículo 2 dice la palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques. La razón por la que Pablo le recomienda a Timoteo que predique, que exhorte y corrija, es que en los últimos tiempos habrá un alejamiento de la verdad. Entonces su vida debe de estar centrada en predicar la verdad. Pablo le insiste a Timoteo que es necesario que se mantenga firme, enseñando lo correcto y persistiendo en decir lo correcto, cumpliendo su ministerio. Le dice: sé sobrio, persiste como hombre de Dios,
persevera en la obra evangelística, persiste en la verdad, despierto a lo que está sucediendo, examinando todas las cosas, porque Jesús viene pronto y el tiempo de mi partida está cerca para encontrarme con Jesucristo. Pablo le anima de alguna manera diciéndole: Timoteo, toma la antorcha, ahora te toca a ti. Y la forma, hermano, en que Pablo recomienda a Timoteo que predique la palabra de Dios es que sea paciente, redarguyendo, corrigiendo y exhortando lo que no esté bien y enseñando lo correcto, enfrentando los problemas, reprendiendo a aquellos que andan no correctamente y que lo haga de una manera sabia y paciente. Recordemos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, de los versículos 14 al 17, dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Todos somos llamados a predicar la palabra, servir al Señor y dar testimonio de Jesús. Debemos tener palabra en nuestro corazón y mente para poder presentarla a otras personas. No debemos estar callados. Los cristianos pues hablamos de Cristo. Y predicar es el método dirigido por Dios para comunicar su verdad, compartiendo la fe en su Hijo. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y esto es todo, hermanos, lo que debemos anhelar y buscar: ser representantes sinceros de nuestro Señor y Salvador. Veamos ahora un tercer aspecto enseñado por Pablo. En el versículo 3, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Estamos en un tiempo en que mucha gente rechaza la verdad de Dios. No quieren negarse a sí mismo, ni guardarse en santidad, donde la gente busca oír algo nuevo, buscando la sensación, la emoción, buscando el mover del espíritu a su manera, queriendo escuchar mensajes livianos que no corrigen ni exhortan. Por eso Timoteo debe de permanecer firme y sobrio ante todo esto, teniendo comezón de oír, o sea, escuchar algo nuevo, no lo de siempre, sino algo novedoso, menos la sana doctrina, buscando maestros que les digan lo que a ellos les gusta escuchar. Sus malos deseos estarán por encima de la palabra de Dios. No escuchar la sana doctrina, sino mensajes cortos,
llenos de falsa prosperidad, escogiendo a sus maestros que no saben lo que están enseñando. También es una advertencia para todos nosotros, hermanos, que no debemos rechazar la verdad de Dios, pero no nos gusta escuchar que dejemos de pecar, que debemos de arrepentirnos, que tendremos aflicciones. Nos gusta escuchar lo que es más agradable a nuestros oídos, seducidos por falsas enseñanzas, a sentirse bien con lo que oímos. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 9, leemos: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Amén y amén. Ahora veamos el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sobre este aspecto leemos también en el libro de Judas, en los versículos 18 y 19. Los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Sus deseos los llevan a apartar sus oídos de la verdad. Hemos sido llamados a creer en la verdad. Pablo dice a Timoteo, ministro de Jesucristo: no te calles, habla la verdad, porque estas personas, como lobos rapaces, vienen a arrastrar a la gente con doctrinas diferentes, porque cansados ya no quieren oír la sana doctrina, prefiriendo los tesoros terrenales que el celestial. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 30, dice la palabra de Dios: y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. En el versículo 5, hermanos, dice la palabra: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. Ser sobrio, hermanos, es ser de mente muy consciente de lo que está pasando, ser serio, despierto, vigilante, libre de influencias y con mucho discernimiento, soportando las aflicciones en el ministerio, sufriendo como cristiano fiel al Señor, ya que habrán situaciones muy difíciles, que será costoso afrontarlas, pero que vale la pena pagar ese precio, llevándolas a la justicia de Dios. A los perdidos que, adormecidos por la cultura del mundo y sus deleites, permanecen engañados. Examínalo todo conforme a las Escrituras, participando de la disciplina cristiana, sin permitir que emociones le alejen de su palabra. Hermano y hermana, tenemos este llamado de parte de Dios. Cumple tu ministerio, dedica lo que tienes que hacer a Dios. Acaba, cumple tu ministerio, la obra que Dios te ha encomendado. Y de esta manera, Timoteo comprendió que debía terminar su carrera con éxito, siguiendo las instrucciones de su maestro Pablo, centradas en el propósito de Dios para él mismo y también para nosotros hoy. Fortalezcámonos, hermanos,
perseveremos cada día en ser sobrios, como nos enseña la palabra, y podamos confesar esta declaración. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino todos los que aman su venida. Amén. En 2 de Timoteo también encontramos en el capítulo 2, versículo 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que nos enseña, Señor, el caminar contigo. Gracias, Señor, por esta bendita verdad. Gracias, amado Padre Celestial. Gracias porque podemos tener esta palabra en nuestro hogar, porque nos podemos deleitar en ella, nos podemos, Señor, encontrar contigo en cada momento, Señor. Queremos bendecirte, llevamos ante tu altar nuestra gratitud y alabanzas a ti, Señor Todopoderoso. Gracias por esta bella palabra, próspera, aunque el enemigo ruja en contra, la palabra de Dios permanece para siempre. Pedimos que esta palabra llegue a aquellos oídos sordos, aquellas personas adormecidas, aquellas personas engañadas, aquellos falsos maestros, aquellos falsos que andan engañando, que esta palabra pueda llegar a sus corazones y que puedan reconocerla como la única verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Pedimos por todas las familias que han enfrentado el dolor, para que llenes su corazón de mucha fortaleza y consuelo. También pedimos por todas las familias que presentan dificultades y necesidades diferentes, que tú puedas proveerlas conforme a tu voluntad. Que tu palabra, Señor, llegue a todo corazón, a toda persona, Señor, y que la llenes de tu amor, de tu gracia, de tu bendición y de tu gran verdad, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal, y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que
oración y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, recíbelo. Oh Dios.